Cansado de tomar clases en línea, Jeffrey espera que el próximo otoño pueda volver a la universidad en Nueva York, donde estudia finanzas. Hay más en el sentido de aprender con un profesor que esté físicamente al frente de usted que con un profesor que esté online. La mayoría de las universidades del país aún están evaluando si reabren sus instalaciones el próximo otoño y los cambios que tendrán que hacer ante esta pandemia. Podemos contar con una opción híbrida donde parte de las clases se hacen en línea o por internet y parte se hacen dentro del campus. Francisca busca matricularse en la universidad el próximo otoño, aunque para su madre no valdría la pena pagar tanto dinero si tiene que estudiar en línea. No solo las universidades, principalmente las escuelas de educación básica, también están planeando cómo van a reabrir sus edificios cuando les den luz verde para que los alumnos regresen. Expertos proponen que los escritorios estén separados a 6 pies de distancia, que los alimentos se consuman en los salones y no en la cafetería, se cierren áreas de juego, entre otras medidas. Algunas de las clases serían en lugares que no se usan con frecuencia, por ejemplo, los gimnasios, las bibliotecas, los salones de arte, puesto que todas estas actividades estarían en espera. Lo importante para esta madre es que se haga todo lo necesario para que los alumnos no se contagien. Me preocupa que se vayan a reunir esa gran cantidad de muchachos emocionados para empezar su nueva etapa de vida y no cumplan con las normas de distanciamiento social. Cansado de tomar clases en línea, Jeffrey espera que el próximo otoño pueda volver a la universidad en Nueva York, donde estudia finanzas. Hay más en el sentido de aprender con un profesor que esté físicamente al frente de usted que con un profesor que esté online. La mayoría de las universidades del país aún están evaluando si reabren sus instalaciones el próximo otoño y los cambios que tendrán que hacer ante esta pandemia. Podemos contar con una opción híbrida donde parte de las clases se hacen en línea o por internet y parte se hacen dentro del campus. Francisca busca matricularse en la universidad el próximo otoño, aunque para su madre no valdría la pena pagar tanto dinero si tiene que estudiar en línea. No solo las universidades, principalmente las escuelas de educación básica, también están planeando cómo van a reabrir sus edificios cuando les den luz verde para que los alumnos regresen. Expertos proponen que los escritorios estén separados a 6 pies de distancia, que los alimentos se consuman en los salones y no en la cafetería, se cierren áreas de juego, entre otras medidas. Algunas de las clases serían en lugares que no se usan con frecuencia, por ejemplo, los gimnasios, las bibliotecas, los salones de arte, puesto que todas estas actividades estarían en espera. Lo importante para esta madre es que se haga todo lo necesario para que los alumnos no se contagien. Me preocupa que se vayan a reunir esa gran cantidad de muchachos emocionados para empezar su nueva etapa de vida y no cumplan con las normas de distanciamiento social. Cansado de tomar clases en línea, Jeffrey espera que el próximo otoño pueda volver a la universidad en Nueva York, donde estudia finanzas. Hay más en el sentido de aprender con un profesor que esté físicamente al frente de usted que con un profesor que esté online. La mayoría de las universidades del país aún están evaluando si reabren sus instalaciones el próximo otoño y los cambios que tendrán que hacer ante esta pandemia. Podemos contar con una opción híbrida donde parte de las clases se hacen en línea o por internet y parte se hacen dentro del campus. Francisca busca matricularse en la universidad el próximo otoño, aunque para su madre no valdría la pena pagar tanto dinero si tiene que estudiar en línea. No solo las universidades, principalmente las escuelas de educación básica, también están planeando cómo van a reabrir sus edificios cuando les den luz verde para que los alumnos regresen. Expertos proponen que los escritorios estén separados a 6 pies de distancia, que los alimentos se consuman en los salones y no en la cafetería, se cierren áreas de juego, entre otras medidas. Algunas de las clases serían en lugares que no se usan con frecuencia, por ejemplo, los gimnasios, las bibliotecas, los salones de arte, puesto que todas estas actividades estarían en espera. Lo importante para esta madre es que se haga todo lo necesario para que los alumnos no se contagien. Me preocupa que se vayan a reunir esa gran cantidad de muchachos emocionados para empezar su nueva etapa de vida y no cumplan con las normas de distanciamiento social. Cansado de tomar clases en línea, Jeffrey espera que el próximo otoño pueda volver a la universidad en Nueva York, donde estudia finanzas. Hay más en el sentido de aprender con un profesor que esté físicamente al frente de usted que con un profesor que esté online. La mayoría de las universidades del país aún están evaluando si reabren sus instalaciones el próximo otoño y los cambios que tendrán que hacer ante esta pandemia. Podemos contar con una opción híbrida donde parte de las clases se hacen en línea o por internet y parte se hacen dentro del campus. Francisca busca matricularse en la universidad el próximo otoño, aunque para su madre no valdría la pena pagar tanto dinero
si tiene que estudiar en línea. No solo las universidades, principalmente las escuelas de educación básica, también están planeando cómo van a reabrir sus edificios cuando les den luz verde para que los alumnos regresen. Expertos proponen que los escritorios estén separados a 6 pies de distancia, que los alimentos se consuman en los salones y no en la cafetería, se cierren áreas de juego, entre otras medidas. Algunas de las clases serían en lugares que no se usan con frecuencia, por ejemplo, los gimnasios, las bibliotecas, los salones de arte, puesto que todas estas actividades estarían en espera. Lo importante para esta madre es que se haga todo lo necesario para que los alumnos no se contagien. Me preocupa que se vayan a reunir esa gran cantidad de muchachos emocionados para empezar su nueva etapa de vida y no cumplan con las normas de distanciamiento social. Cansado de tomar clases en línea, Jeffrey espera que el próximo otoño pueda volver a la universidad en Nueva York, donde estudia finanzas. Cansado de tomar clases en línea, Jeffrey espera que el próximo otoño pueda volver a la universidad en Nueva York, donde estudia finanzas. Cansado de tomar clases en línea, Jeffrey espera que el próximo otoño pueda volver a la universidad en Nueva York, donde estudia finanzas. Hay más en el sentido de aprender con un profesor que esté físicamente al frente de usted que con un profesor pues, que esté online. Hay más en el sentido de aprender con un profesor que esté físicamente al frente de usted que con un profesor pues, que esté online. Hay más en el sentido de aprender con un profesor que esté físicamente al frente de usted que con un profesor pues, que esté online. La mayoría de las universidades del país aún están evaluando si reabren sus instalaciones el próximo otoño y los cambios que tendrán que hacer ante esta pandemia. La mayoría de las universidades del país aún están evaluando si reabren sus instalaciones el próximo otoño y los cambios que tendrán que hacer ante esta pandemia. La mayoría de las universidades del país aún están evaluando si reabren sus instalaciones el próximo otoño y los cambios que tendrán que hacer ante esta pandemia. Podemos contar con una opción híbrida donde parte de las clases se hacen en línea o por internet y parte se hacen dentro del campus. Podemos contar con una opción híbrida donde parte de las clases se hacen en línea o por internet y parte se hacen dentro del campus. Podemos contar con una opción híbrida donde parte de las clases se hacen en línea o por internet y parte se hacen dentro del campus. Francisca busca matricularse en la universidad el próximo otoño, aunque para su madre no valdría la pena pagar tanto dinero si tiene que estudiar en línea. Francisca busca matricularse en la universidad el próximo otoño, aunque para su madre no valdría la pena pagar tanto dinero si tiene que estudiar en línea. Francisca busca matricularse en la universidad el próximo otoño, aunque para su madre no valdría la pena pagar tanto dinero si tiene que estudiar en línea. No solo las universidades, principalmente las escuelas de educación básica, también están planeando cómo van a reabrir sus edificios cuando les den luz verde para que los alumnos regresen. No solo las universidades, principalmente las escuelas de educación básica, también están planeando cómo van a reabrir sus edificios cuando les den luz verde para que los alumnos regresen. No solo las universidades, principalmente las escuelas de educación básica, también están planeando cómo van a reabrir sus edificios cuando les den luz verde para que los alumnos regresen. Expertos proponen que los escritorios estén separados a 6 pies de distancia, que los alimentos se consuman en los salones y no en la cafetería, se cierren áreas de juego, entre otras medidas. Expertos proponen que los escritorios estén separados a 6 pies de distancia, que los alimentos se consuman en los salones y no en la cafetería, se cierren áreas de juego, entre otras medidas. Expertos proponen que los escritorios estén separados a 6 pies de distancia, que los alimentos se consuman en los salones y no en la cafetería, se cierren áreas de juego, entre otras medidas. Algunas de las clases serían en lugares que no se usan con frecuencia, por ejemplo, los gimnasios, las bibliotecas, los salones de arte, puesto que todas estas actividades estarían en espera. Algunas de las clases serían en lugares que no se usan con frecuencia, por ejemplo, los gimnasios, las bibliotecas, los salones de arte, puesto que todas estas actividades estarían en espera. Algunas de las clases serían en lugares que no se usan con frecuencia, por ejemplo, los gimnasios, las bibliotecas, los salones de arte, puesto que todas estas actividades estarían en espera. Lo importante para esta madre es que se haga todo lo necesario para que los alumnos no se contagien. Lo importante para esta madre es que se haga todo lo necesario para que los alumnos no se contagien. Lo importante para esta madre es que se haga todo lo necesario para que los alumnos no se contagien. Me preocupa que se vayan a reunir esa gran cantidad de muchachos emocionados para empezar su nueva etapa de vida y no cumplan con las normas de distanciamiento social. Me preocupa que se vayan a reunir esa gran cantidad de muchachos emocionados para empezar su nueva etapa de vida y no cumplan con las normas de distanciamiento social.
Me preocupa que se vayan a reunir esa gran cantidad de muchachos emocionados para empezar su nueva etapa de vida y no cumplan con las normas de distanciamiento social.